En mayo del 2008, mi papá se infartó. Y aunque se escuche como muy raro, yo creo que es uno de los días donde más nos hemos sentido orgullosos de él. Mi papá es doctor, es anestesiólogo y principalmente se dedica a operar corazones. Entonces, por su trabajo, él conocía los signos y síntomas de lo que es un infarto, aun y cuando él nunca lo había tenido. El día que le pasó esto, mi papá estaba haciendo uno de sus hobbies. Estaba en una competencia de tiro con disco, estaba con sus amigos y después de su turno empezó a sentir como estas cosas muy extrañas, ¿no? Y entonces les dice a ellos de que, oye, dame esta pastilla y dame esta pastilla y tal. Se las dan y le dicen, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las estás pidiendo? Y mi papá les dice así con su cara súper seria como siempre, de, es que me estoy infartando. Y todos así, ¿qué? Y bueno, total, gracias a que él tuvo como este conocimiento y logró tomar todo esto, pues pudo llegar al hospital, pudo recibir atención oportuna y el día de hoy sigue aquí con nosotros. En ese entonces yo estaba estudiando nutrición y yo era de estas alumnas como muy inteligentes, pero un poquito que no les caía bien a los maestros, porque era como muy curiosa. Entonces para todo era ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué si en el libro dice y tal? Y en ese entonces como que me dejan de hacer clic muchas cosas de las que estaba aprendiendo, porque finalmente mi papá no era el paciente que en los libros decía pues, que se iba a infartar. O sea, mi papá no era una persona con sobrepeso o con obesidad, tampoco era una persona sedentaria. Sus hábitos, digo, no los mejores, pero tampoco así como muy condenados a que eso le pasara. Entonces cuando le preguntaba esto a mis maestros, todos me decían, es que es genética. Y yo, pues entonces enséñame de genética. Y me decían, pues es que no hay mucho que aprender. Hasta que pasan 2 años más o menos, me toca estar con una maestra que se llama Gaby. Gaby cambió por completo el rumbo de todo lo que yo estaba haciendo. Y ella sí, muy sincera, me dijo, ¿sabes qué, Ale? Las respuestas no están aquí en México. O sea, aquí no vas a saber por qué le pasó eso a tu papá. Vete y estudia nutrigenómica. Yo ni siquiera había escuchado esa palabra. Ya llevaba 5 años estudiando nutrición, no sabía que esto existía. Y bueno, me dijo ella, vete, estúdialo y tráete las respuestas para acá y dinos cómo hacer para prevenir esto. Y bueno, finalmente me pongo a investigar, aprendo que sí es la relación entre los nutrientes y la genética de las personas y entonces pienso que por ahí va un poquito la respuesta. En el 2011, entonces, aplico para la maestría y me voy a España. Muy específicamente me fui a una isla divina, a Mallorca, y pues ya empiezo. Esa foto fue tomada el primer día saliendo de clases y aunque ahí estoy sonriendo, ese día, o sea, salí llorando de la escuela. No entendía nada de lo que estaba aprendiendo. Me estaban hablando de genes, de cromosomas, de replicación. Yo no sabía nada de eso, pero bueno, le eché ganas, fui aprendiendo un poquito, horas y horas de estudio. Y finalmente, en noviembre del 2011, uno de mis maestros menciona algo que yo jamás había escuchado y que eso ya definió por completo a lo que me dedico yo el día de hoy. Mi maestro menciona algo que se llama la teoría del origen fetal de la enfermedad. Esta teoría establece que todos los eventos que suceden mientras nosotros somos unos fetos, que estamos dentro de nuestra mamá, van a tener una influencia muy grande sobre nuestra salud cuando seamos adultos. O sea, todos estos eventos sobre los que no tenemos voz ni voto son los que nos van a marcar nuestra vida en cuanto a la salud en la vida adulta. Y entonces, bueno, pues nos encargan una investigación al respecto y en esta investigación encuentro lo siguiente. Ya desde el 2010 se sabe mucho de este tema. De hecho, en la revista Time salió un artículo que está muy interesante y muy básico, pero que me ayudó mucho a mí a ayudarme a investigar un poquito más. Parte de lo que encuentro es esto.
En nuestros genes están escritas todas las enfermedades no infecciosas que podemos llegar a padecer en la vida adulta. Y esto, cuando lo leí, se me hizo fuertísimo, porque dije, bueno, pues me voy a infartar. Y ya está, porque mi papá se infartó, porque mis tíos, porque pues mis abuelos y tal. Y me asustó mucho, digo, tiene que haber una forma, o sea, no vine hasta España para volver a encontrar esto. Sigo investigando y encuentro que realmente no vamos a padecer todas las enfermedades. Y eso está relacionado con un término relativamente nuevo que se llama epigenética. Para explicarles qué es la epigenética, me voy a regresar un poquito hacia la cuestión de lo básico en reproducción. Estos son mis papás, más o menos a la edad que me tuvieron a mí. 50% de mis genes vienen de mi mamá y 50% de mis genes vienen de mi papá. Y lo mismo para todos ustedes. Entonces, cuando ellos nos pasan los genes, no es exactamente lo que nos pasan, sino cómo nos pasan estos genes. Y eso es la epigenética. Son estos candaditos que nuestros papás nos pasan que pueden estar cerrados o pueden estar abiertos. Si hablamos de que en nuestros genes están escritas las enfermedades y nos pasan estos candados cerrados, pues tenemos muchísimo menos riesgo de que algo nos pueda pasar. Pero si están abiertos, pues tenemos más riesgo. Entonces vamos a empezar primero con mamá. Cuando un bebé está dentro de mamá, todo lo que sucede alrededor de ella lo va a impactar a él. Su alimentación, el ejercicio, el ambiente en el que se mueve, los químicos que hay alrededor, el estrés, sus horas de sueño, todo impacta y le va dejando a este bebé unas huellitas en su metabolismo. Pero no solo al bebé, también llega a impactar a una siguiente generación. Entonces esto está muy fuerte porque una mamá impacta a 2 generaciones más adelante y ya van dejando estas huellitas en las células reproductoras, incluso de sus nietos. Todo este tipo de investigaciones comenzó a base de lo que es la hambruna holandesa. Holanda, en invierno de 1944, pasó por un tiempo de mucha hambruna y las personas sufrieron muchísimo, principalmente las mujeres embarazadas. Pasaron por esta hambruna en diferentes etapas, algunas en el primer trimestre, otras a mediados de su embarazo y otras en su último trimestre. Nacen los bebés, terminó la hambruna holandesa, todo siguió. 40, 50 años más tarde, entre los 80s y 90s, se empieza a analizar a estos bebés que ya son adultos, son personas de 40, 50 años. Y aunque en Holanda se vive un estilo de vida muy saludable, los bebés que nacieron en esta época estaban presentando diabetes o hipertensión o enfermedades respiratorias. Y todo por estas huellas que se dejaron de la poca nutrición que recibieron en esa época. Y eran tan distintivas estas huellas que se podía predecir exactamente en qué periodo de su embarazo la mamá pasó por la hambruna. Y esto no solamente es cuando hay bajo peso. Cuando una mamá comienza su embarazo con exceso de peso o durante el embarazo sube muchísimo de peso, también va dejando huellas metabólicas que no son adecuadas, que después pueden traer un retraso en el desarrollo del bebé, retraso en sus habilidades motoras y las mismas enfermedades crónicas que ahorita les mencioné. Hoy sí es muy extraño encontrar ya una mujer que diga, es que estoy comiendo por 2, es que no pasa nada, es que quiero todos mis antojos que me cumplan. Ya hay un poquito más de conciencia al respecto. Hoy a las mujeres se les da ácido fólico para evitar cualquier defecto que pudieran tener sus bebés. Y se les pide mucho tener buenos hábitos, tener buenas horas de sueño, que hagan ejercicio, que escojan sus mejores alimentos. Hoy sí tenemos esa información y antes no la teníamos. Todavía en la época, por ejemplo, de mi abuela, no se sabía que una mujer tenía que tomar ácido fólico y no era ignorancia. La ciencia no había llegado a ese punto aún. Pero bueno, no todo es la mamá. ¿Qué pasa con el otro 50% de esos genes que tenemos? Aquí viene lo más como importante. Para regresarnos un poquito a la cuestión reproductiva,
tienen que saber ustedes que los hombres generan espermatozoides todo el tiempo. Y la calidad del DNA que viene en esas células depende directamente de la salud del papá en ese momento. Entonces, ahorita encontramos que 48% de los hombres a nivel mundial sufren o de sobrepeso o de algún grado de obesidad. Y esto se ha visto reflejado en que haya un retraso o una falla en la implantación del óvulo, entonces el embarazo no se lleva a cabo y no es cuestión de la mamá, o que también pueda haber abortos espontáneos. Y esto todo por ese 50% de los genes a los que a veces ni les hacemos caso. También se ha analizado en los hombres la cuestión del ácido fólico y se ha visto que quienes tienen una deficiencia también van a tener un impacto muy grande sobre sus siguientes generaciones. Entonces, la investigación que les voy a mostrar ahorita claramente es experimental, no se puede hacer esto en humanos. Estas ratitas que ven por aquí, todas vienen de mamás con mucha salud, con muy buena cantidad de ácido fólico en su cuerpo. Y después las dividen en dos grupos. Entonces, unas ratitas vienen de un papá con suficiente ácido fólico, que es esta que está aquí, y vemos cómo tiene muy bien marcados sus huesitos, sus patitas, la colita, todo está muy bien formado. Pero las otras 4 que ven ahí, empezamos a ver que tienen muchas deficiencias en su estructura y todas vienen de papás con una deficiencia de ácido fólico. Entonces tienen problemas en el cráneo, en sus patitas, en la espina dorsal. Los hombres también necesitan ácido fólico, necesitan pasar ese 50% de sus genes de la mejor manera. No creo yo estar invitando a los hombres y a las mujeres a hacer algo imposible. El comer bien, el hacer ejercicio, dejar de fumar, no tomar tanto, no es imposible y aún así me topo día a día con que hay gente que no lo quiere hacer. Y bueno, ya es decisión de cada quien, pero sí los invito a que si lo que quieren es tener hijos en algún momento, es que por lo menos hombres, 3 meses antes de pensar en tener un hijo, tomen ácido fólico, háganse un check-up. Si ven ahí cuestiones con glucosa, con colesterol, acudan a un especialista, bajen un poquito de peso, hagan más ejercicio, bájenle por favor a las carnes asadas. No tomen tanto alcohol, dejen de fumar. Yo sí creo que lo que más quieren los futuros papás es tener hijos saludables. Y qué mejor forma que pasándoles la mejor versión de ustedes. No es imposible, se puede hacer. Y también sepan que por más que esto lo hagan, va a haber cuestiones que se salen completamente de nuestro control. El tener una buena nutrición antes de concebir un bebé tampoco significa que se está metiendo así en una burbujita y nada le va a pasar. Pero por lo menos sí les puedo dar la tranquilidad de que ustedes hicieron las cosas bien, de que por su parte no quedó. Dejen de pensar también en la nutrición, en que la nutrición son jugos de 3 días, o son licuados de 1 mes, o son pastillas para bajar de peso. A mí me retuerce el estómago cada vez que veo que alguien invita a la gente a retos de 21 días para perder peso y tal. No es cierto, no pasa. Y en 21 días no se generan huellas metabólicas saludables dentro de ustedes. Al contrario, entrar en este tipo de cuestiones que son tan estrictas y tan radicales genera huellas metabólicas que pueden hacer mucho daño. Entonces, hay que ver la nutrición como algo más, como esas huellas metabólicas que queremos dejar en nosotros y que si estamos en un momento adecuado, pues queremos pasar a futuras generaciones. Ahora, quizá muchos de ustedes ya tienen hijos y están pensando, híjole, pues yo no hice nada de eso. Nunca es tarde, ¿ok? Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para inculcar buenos hábitos, nunca es tarde para poder cambiar. Y si tenemos estos candaditos en nuestro DNA abiertos,
pues empezar a cerrarlos con estos buenos hábitos. Sí se puede y tenemos toda la vida para hacerlo. El conocimiento en área de la salud puede salvar vidas. A mi papá le salvó la vida en aquel entonces conocer estos signos y síntomas. Y creo que el día de hoy ustedes que están aquí, que están recibiendo esta información, este conocimiento de nutrición, les puede ayudar a salvar su vida y las de sus futuras generaciones, evitando quizá que pasen por lo mismo que mi papá pasó. Eso que ven aquí es mi bebé. Yo no sé qué me depara el futuro. No sé, le he dicho 1000 veces a mi esposo que, digo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué es lo que vaya a venir? ¿Quién sabe qué nos vayamos a enfrentar? Pero lo que sí podemos estar muy tranquilos es que le pasamos nuestra mejor versión y que yo creo que algún día nos lo va a agradecer. Gracias.